porque no han escuchado a Dios. Están tan afagados ustedes en su deseo de resolver el problema que lo que hacen en vez de solucionar el problema es ahondarlo más, porque no escuchan que Dios dice, pero déjeme obrar a mí. Episodio 162. Hola, hemos llegado ya al final de esta serie sobre las pruebas basada en el libro de Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 8. A lo largo de estos últimos episodios hemos visto cómo enfrentar las pruebas, cómo entender el por qué nos pasan estas pruebas, con quién contar y cómo hacer para salir adelante de ellas. En el episodio de hoy hablaremos sobre la sabiduría, cómo Dios a través del apóstol Santiago nos indica que podemos pedir la sabiduría y Él nos la dará. Así que te invito a que escuches atentamente este podcast. Y como lo he dicho en los anteriores episodios, si conoces a alguien que está pasando por algún momento de prueba y crees que escuchar este podcast le puede ser de ayuda, te invito a que se lo compartas. Sin más preámbulo, te doy la bienvenida al podcast del día de hoy. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. La sabiduría es algo que es en una medida y que el que adolece la puede pedir. Y ojo con esto, que aquí el apóstol Santiago es mucho más laxo porque dice a todos sin menospreciar a nadie. ¿A quiénes? A los que aman a Dios y a los que no aman a Dios. O sea, todo el que quiera sabiduría, Dios le da la sabiduría. Si a alguno de ustedes, versículo 5, les falta la sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿No sabes qué hacer con los problemas que tienes en estos días? ¿No sabes cómo resolverlos? Ok. Arrodíllate, ora a Dios, pídele que te dé sabiduría. Oración para esta noche antes de cerrar los ojos. Oración para mañana cuando nos levantemos, cuando veamos el recibito nuevamente, cuando la esposa diga, ¿qué hay para hoy? Cuando llegue el del arriendo, cuando el hijo, cuando oración para todas las diversas pruebas que estás pasando. Oración es esta. Señor, dame sabiduría para resolver los problemas. Las personas que así lo hacen tienen las mejores ideas. Pasan por caminos que los conducen a encontrar lo que Dios tiene para ellos. Ojo, la sabiduría que viene de parte del cielo también puede incluir quédate quieto. Así, quédate quieto. No hagas nada. Yo estoy al control. Lo puede incluir. No estoy diciendo que te lo va a incluir. La sabiduría que viene de parte del cielo es que quizá Dios te esté diciendo, ya deja de pelear con el problema. Déjame que yo voy a orar. La sabiduría de parte de Dios significa que cuando tú tengas que ir a hablar con el abogado, Dios ponga en tu criterio, en tu palabra, en tu verborrea, en lo que vas a hablar, las palabras adecuadas para poder hablar. Cuando yo digo que Dios probablemente le puede decir a alguien, quédate quieto, no hagas nada, es porque hay personas que lo van a hacer por ti. No les voy a contar, no voy a entrar en detalle porque no tengo tiempo, pero hace unos días mi esposa y yo lo vimos así, en donde vimos que había una situación complicada, que había que tomar decisiones, nos preocupamos, pero supimos escuchar calmadamente y otras personas terminaron haciendo lo que se suponía que teníamos que hacer nosotros y la situación se resolvió sin que nosotros apareciéramos, simplemente diciendo, Señor, ¿qué debemos hacer? Y quizá algunos de ustedes tengan problemas tan complicados que no se han podido resolver porque no han escuchado a Dios. Están tan afagados ustedes en su deseo de resolver el problema que lo que hacen en vez de solucionar el problema es ahondarlo más porque no escuchan que Dios dice, pero déjeme obrar a mí. Ok. Versículo número 6, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro
por el viento. No dudes. Hay algunas señales que por las que te vas a preocupar, pero vas a tener que pasarlas, porque sientes que los demás van más rápido que tú no vas tan rápido como los demás. Así como les conté yo, ¿no? Veo que el mundo de las luminarias, la televisión, el cine, el dinero, la fama avanza para todos los demás y yo me quedo así, simplemente mirando para lado y lado. Y el Espíritu Santo me digo, Señor, ayúdame, porque tengo una carnalidad aquí que me pide, que a veces me dice bruto, estúpido, y usted ahí de evangélico y de esto, y esa carne pelea conmigo, y tengo que aprender a decirle, Señor Dios, yo no puedo hacer que mi fe flaquee, sin dudar, dice la palabra de Dios, porque quien duda es como las olas del mar. Y quizá en los próximos días tú veas que el matrimonio de los González es mejor que el tuyo. ¿Cómo el matrimonio sí le funciona a mi hermana si mi hermana nunca va a la iglesia? ¿Cómo mi hermana sí tiene trabajo? ¿Cómo el vecino ese desgraciado sí le va bien? Es que y ese bebe, ese fuma, ese parrandea, ese te odia, Señor, y a ese sí le va bien. Y tú siempre el césped, el prado del jardín de tu vecino te va a parecer más verde que el tuyo. Si te la pasas la vida mirando los beneficios, entre comillas, los beneficios y las cosas buenas que le suceden a los malos, te vas a quedar ahí. Dios tiene el tiempo, Dios sabe, entonces hay cosas que te van a obligar a dudar, pero no dudes. Dice, pero pida con fe sin dudar, porque quien duda es igual a las olas de mar agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. No, mi fe tiene que tener una causa. Y voy a aprender a luchar y a confiar en que Dios tiene el control de la situación, por más que que parezca que a los demás les va mejor, porque quizá no eres tan popular como los demás, porque al haber tantas críticas hacia lo que tú haces, tú flaqueas y te sientes mal. Por lo menos si anduvieses con las demás personas, el camino es ancho y espacioso, fácil de caminar, pero es un camino que lleva a la perdición. ¿Por qué no andamos mejor en el camino angosto, complicado, estrecho, difícil, en contra de la corriente? Sin embargo, haciendo las cosas bien. Bueno, con este episodio hemos llegado al final de esta serie. Ahí está bastante claro cómo debemos enfrentar las pruebas. Es bien sabido que no son fáciles de enfrentar, que cuando uno está ahí muchas veces está como queriendo buscar solución, pero no deja que Dios obre en la vida de uno. Si es una prueba económica, estamos buscando dónde pedir prestado, cómo endeudarnos, pero quizá Dios esté usando esa oportunidad para darnos alguna nueva idea, emprender algo. Siempre te recomiendo que hables con Dios, que ores y que le preguntes qué es lo que Él quiere que tú aprendas en esa prueba, qué es lo que quiere formar en ti, y de esa forma entenderás mucho más fácil la prueba. Este fue el episodio 162, pero hay 161 episodios más, los cuales puedes consultar en nuestro sitio web joseordonezcristiano.com. Ahí arribita en el botón azul que dice podcast, justo al lado de donaciones. Si quieres encontrar más contenido, puedes seguirnos en redes sociales, nos encuentras como José Ordóñez Cristiano. Si te gustó este podcast, no olvides dejar una calificación y también nos puedes hacer saber qué tal te ha parecido en los comentarios. No siendo más, te deseo un excelente día y que Dios te bendiga.